Amigos y amigas, y en nuestro espacio de entrevistas continuamos tratando el tema de las enmiendas constitucionales, toda vez que la Corte Constitucional se pronunció sobre la vía a seguir para el trámite de este proyecto. Para seguir hablando de este tema nos acompaña ya el asambleísta independiente Ramiro Aguilar, a quien le damos la bienvenida, asambleísta. Buenas noches. ¿Cuál es la primera impresión luego de que la Corte Constitucional se pronunció? A ver, la Corte no podía negar el proceso de reforma constitucional. Yo creo que eso hay que estar claros. El bloque de país presentó un proyecto de reformas a la Constitución, como podía haberlo presentado yo, podía presentarlo cualquier otro de las personas que según la Constitución pueden promover un proyecto de reformas a la Constitución. El núcleo de la discusión en torno a lo que iba a hacer la Corte es si es que optaba por reconocer el hecho de que algunas de las enmiendas cambiaban la estructura del Estado y en consecuencia ameritaban un proceso de consulta popular, o si modificaban la estructura del Estado de tal manera que cambiaban en la esencia de la Constitución y ameritaban una asamblea constituyente por limitación de derechos, o pasaban vía enmienda y a través de la mayoría calificada en la Asamblea Nacional. La Corte finalmente lo que dijo es la limitación de la acción de protección amerita asamblea constituyente, y según el criterio de la Corte, el resto de las reformas no plantean la modificación de la estructura, por lo tanto no pasan por consulta popular, sino que vienen directamente a la asamblea. Ahí hay una diferencia de opiniones. Yo creo que hay algunas de las enmiendas propuestas por el presidente modificaban la estructura del Estado y debían pasar por consulta. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Mire, por ejemplo, el hecho de que los ecuatorianos no puedan, como podemos ahora, el plantear una consulta popular, el pedir una consulta popular por un tema abierto, ¿sí? La Constitución elimina las enmiendas eliminan esa posibilidad. ¿Por el tema de la reelección? No. La Corte no analizó esta enmienda en su profundidad. La Constitución actual dice que los ecuatorianos con un número X de firmas podemos acudir al Consejo Nacional Electoral y pedir que se consulte sobre algún tema de interés nacional al pueblo ecuatoriano. La enmienda dice, queremos que se quite esta posibilidad abierta de que sea cualquier tema de interés nacional a criterio del consultante, y eso obviamente modifica el régimen de derechos. Yo ya como ciudadano no voy a poder tener derecho a recoger firmas para consultar un tema en particular, sino que voy a limitarme a aquellos que me sean sometidos a consulta por parte del presidente de la República, o en el caso de permitir, por ejemplo, explotación en áreas estratégicas de la propia Asamblea. La segunda cosa es permitir que las Fuerzas Armadas intervengan en el control de la seguridad integral del Estado, es cambiar el rol de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas institucionalmente están dedicadas al control de la seguridad externa del país, ahora van a integrar esta lucha para mantener la seguridad integral del Estado. ¿Qué es esto de seguridad integral del Estado? Tampoco está definido. También los trabajadores sometidos al Código del Trabajo y que son parte del nivel de apoyo en la burocracia, es decir, los obreros que trabajan para el Estado y que actualmente están sometidos al Código del Trabajo, según la enmienda, por supresión de la norma y por una transitoria, los nuevos empleados tendrán que someterse a la LOCEP, a la Ley Orgánica del Servicio Público, y no al Código del Trabajo. Son obviamente limitaciones de derechos. En mi concepto, eso debió haber sido objeto de consulta. La Corte ha resuelto lo contrario y en este momento nos vemos abocados a que se debate ya no sobre si debe ser consultado o no, por la vía de la resolución de la Corte, porque como todavía está en vigencia la norma constitucional que nos permite a los ecuatorianos recoger un número X de firmas en relación al padrón y plantear una consulta, los ecuatorianos podemos recoger firmas para plantear la viabilidad de las enmiendas a través de una consulta popular, independientemente de lo resuelto por la Corte. Pero si seguimos la línea de lo resuelto por la Corte, la discusión vendrá al Pleno, el Consejo de Administración de la Legislatura tiene que designar una comisión ocasional de reforma a la Constitución, el CAL tiene la atribución, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de nombrar la comisión y de integrarla además, es decir, no habría necesidad de que el Pleno designe a los miembros de la comisión, y el CAL lo que tiene que establecer es cuáles son los tiempos para que la comisión opere. La comisión está ocasional de reformas, porque usted no se olvide que hay dos trámites para aprobar leyes en la Asamblea: el trámite de leyes urgentes, que tiene plazos más cortos, y el trámite de leyes ordinarias, que tiene plazos más largos. El primero no cabe. Exactamente, el primero no cabe. Entonces, en mi opinión, no veo por qué haya que hacer una diferencia entre lo que es la reforma a una ley en vía ordinaria y la reforma a la ley suprema, que es la Constitución. Vamos a ver qué dice el CAL, veamos quiénes integran la comisión de enmiendas, y ellos tendrán que conocer el proyecto original, no conocer el dictamen de la Corte, conocer el proyecto original,
sobre el proyecto, debatir al interior de la comisión, presentar un informe para primer debate que deberá ser conocido por el Pleno. Ese informe no se vota, sencillamente se conoce, se aporta en el debate en el Pleno a la discusión de la comisión y regresará a estar congelado en esta comisión ocasional un año hasta que podamos retomar el segundo debate. Usted citaba algunos temas que a su criterio debían haber pasado por consulta popular, entre ellos lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas. Pero yo sobre este tema pregunto, ¿qué pasa con lo que ya resolvió en su momento la Asamblea Nacional? Precisamente se reformó una de las leyes, la ley de personal de las Fuerzas Armadas. Exacto, la ley, sí, precisamente. Y esto ya se resolvió vía asamblea, entonces una consulta popular para ese tema, que lo resolvió el legislativo. Usted me acaba de dar la razón. Mire, hay dos temas que están incluidos en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, en la ley, pero no en la Constitución. El tema del rol de las Fuerzas Armadas en la Ley de Seguridad Interna, me parece que era la ley exactamente, que reformaba la ley de Seguridad Interna. Y el otro es la Ley de Comunicación. En la Ley de Comunicación se establece que la comunicación es un servicio público, algo que recién se quiere incluir en la Constitución vía enmienda, pero eso no es relevante, es decir, el hecho de que la comunicación sea considerada como servicio público no cambia la estructura del Estado, eso no era motivo de consulta. Pero sí cambiar el rol de las Fuerzas Armadas para dedicarle a la seguridad integral, sin que el concepto de seguridad integral esté definido en ninguna parte, tomando en cuenta además que se está discutiendo el Código Orgánico de Seguridad Ciudadana, que hay un cuarto libro que no ha entrado a debate en la Asamblea y que eso está pendiente para segundo debate. Entonces, es en la práctica cambiar el rol de las Fuerzas Armadas. La Fuerza Armada es una institución del Estado, está cambiando el rol de una institución del Estado. Ya consultémosle a la gente si quiere ser patrullada, vigilada y que la seguridad sea dada por Fuerzas Armadas, cuando hay una jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece que las Fuerzas Armadas están hechas para controlar la seguridad externa, para enfrentar un conflicto armado, una guerra, y no para enfrentar a la delincuencia común, que es un ciudadano más, sino con un rol distinto, ¿no? El ciudadano que delinque no es un enemigo. Es una persona que subvierte el orden, que contraviene la ley, que tiene que ser enfrentado por la policía, con un armamento y una capacitación menor a aquella que requiere el pronunciamiento, la actuación y el armamento que tienen Fuerzas Armadas. Pero eso era válido consultarle a la gente. Igual consultarle, oiga, ¿a usted le interesa o le parece bien que los servidores públicos, que como servidores públicos se incluyan a los obreros que trabajan para el Estado y que dejen de estar sometidos al Código del Trabajo y pasen a ser regidos por la Ley Orgánica de Servicio Público? ¿Le parece bien? ¿Está correcto eso? Porque si no, va a haber un régimen desigual. Los obreros que están actualmente en funciones, que no pueden salir del régimen del Código del Trabajo, y los obreros que entrarán después de la reforma, después de un año, si es que la reforma pasa, que estarán al margen del Código del Trabajo. Un régimen desigual que además altera el principio de igualdad ante la ley consagrado en la Constitución. Entonces son cosas más complejas de quizás lo más mediático, que fue el tema de la reelección indefinida. Pero bueno, refiriéndonos al tema de la reelección, sin duda, como usted menciona, mediático también, ¿cuál es la lectura que se hace respecto de lo que resuelve la Corte Constitucional en este sentido? Toda vez que hay varias agrupaciones que están impulsando un proceso de recolección de firmas a fin de poder llevar adelante una consulta popular para que sea el pueblo el que decida sobre este tema. A ver, el tema de la reelección. Dos cosas que hay que considerar. La constante en el Ecuador, este ha sido un quebradero de cabeza del Ecuador desde 1830. Por eso tenemos más de 20 constituciones. Las constituciones funcionaban bonito hasta que llegaba alguien al poder y veía que se le acababa el periodo y quería seguir. Entonces, no le se ocurría mejor cosa que reformar la Constitución. Y tenemos 20 constituciones. Pero la constante en la historia constitucional del Ecuador ha sido la reelección después de un periodo. Pues lo lógico sería regresar a lo que ha sido la constante en el Ecuador, que es reelección después de un periodo, con dos excepciones. La famosa Carta de la Esclavitud, que fue promulgada en 1843 por el presidente Juan José Flores, que motivó una guerra civil en el Ecuador, y la famosa Carta Negra, expedida por el presidente García Moreno en 1869, me parece, que igual quería que el presidente dure 1000 años en sus funciones, estoy hablando figurativamente. Salvo esas dos constituciones, el resto lo que han tenido es reelección después de un periodo, pero siempre el quebradero de cabeza ha sido que el presidente llega, se le acaba el periodo y lo que quiere es reelegirse indefinidamente. Frente a eso, la gran cuestión jurídica aquí es, cuando el presidente estuvo aquí en el Pleno de la Asamblea y se posesionó, él juró defender la Constitución y la ley. Y todos los funcionarios, asambleístas incluidos, cuando nos posesionamos, y el presidente igual,
juramos acatar y respetar la Constitución y la ley. ¿Pero cuál Constitución y cuál ley? ¿Cualquiera? ¿La que a nosotros nos dé la gana? No, pues. La que está en vigencia en el momento en el que nos paramos ahí, levantamos la mano y decimos, sí juro, a ese ordenamiento quedamos anclados. De tal forma que si pasara la reforma constitucional, también se abre una discusión constitucional y jurídica en el país respecto de si eso tiene efecto retroactivo. Porque, en mi opinión, al estar anclado el funcionario al ordenamiento jurídico vigente a la fecha de su posesión, cualquier reforma tendría que ser para el presidente siguiente, en términos jurídicos. Y en términos de consulta, si bien, en mi opinión, y lo dije varias veces a lo largo de varios meses en distintas entrevistas en varios medios, para mí el hecho de que cambie el periodo del presidente no cambia la estructura del Estado y por lo tanto no había necesidad de consulta popular desde el punto de vista técnico. En ese punto, en nosotros sí, pero en ese punto no. Pero viene un tema de ética política. Si la Constitución del 2008, que estableció la no reelección indefinida, le fue consultada al pueblo ecuatoriano en referéndum y recibió un apoyo mayoritario, constitución por la que yo no voté, de tal forma que estoy un poco al margen de ese debate, pero obviamente voté negativamente, fui llamado a las urnas, como todos los demás ciudadanos ecuatorianos. Si el pueblo aprobó la Constitución en el 2008, ¿no les parece ético desde el punto de vista político que sea el pueblo quien al menos se pronuncie sobre la viabilidad de un cambio a esa Constitución que le llamaron a votar? Y que no sea una imposición legislativa. Frente a eso, desde luego, hay voces que dicen, pero el pueblo nos dio una mayoría terrible y tenemos 108 asambleístas. Sí, esa es la justificación. Claro, pero les dieron una mayoría para estar sentados aquí para dictar leyes. Pero cuando se habla de reforma a la Constitución, que es un grado mayor, un grado superior, lo lógico sería que el pueblo, que fue el soberano y el que se pronuncie nuevamente. Que eso no significa ni garantiza nada. Bien puede ser que el pueblo diga, sí, queremos la reelección indefinida. Bien, enhorabuena. O puede ser que el pueblo diga, no queremos la reelección indefinida. En todo caso, les repito, en este punto en particular de las enmiendas, la discusión no era de orden jurídico, en mi entender, era de orden ético, porque jurídicamente el procedimiento es el que ha designado la Corte. Y han sido los argumentos expresados por el asambleísta Ramiro Aguilar, quien nos ha acompañado en este espacio de entrevistas. Gracias por su presencia y, como siempre, bienvenido. Seguimos hablando del tema de las enmiendas constitucionales y a la espera de la notificación correspondiente a la Asamblea Nacional. Tiempo de una pausa, regresamos enseguida. El noticiero Nuestra Asamblea llega a sus hogares por la señal de la televisión legislativa a través de sus canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También por internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es.